Sí, ¿estamos? Tenemos otro compañero nuevo. Bueno, una multitud, me inhibe, me va a inhibir tanta gente nueva. Bueno, ¿empezamos, les parece? Bueno, la idea de esta presentación surgió a partir del artículo que está propuesto como bibliografía, un artículo de Alush, un resumen de lo que es el libro que no leí, pero que me pareció, el libro se llama Prisioneros del Gran Otro, la injerencia divina 1, en Cuenco del Plata está, y en página 12 publicó un extracto, entiendo que seleccionado por el mismo Jan Alush, porque al menos dice eso, página 12. Bueno, como dice un poco el título que me pareció adecuado para la presentación, se dice lecturas sintomáticas de historia y ciencia en el poslacanismo. Bueno, hago una breve introducción para quien viene por primera vez, y a propósito de eso, bueno, me interesaba conectar esta presentación con un trabajo que venimos haciendo hace tiempo a partir de un programa de investigación. En nuestro programa de investigación parte de un diagnóstico de situación del psicoanálisis actualmente y plantea en tal caso un modo de posicionarse distinto de la tendencia que nosotros verificamos en lo que ha sido la continuidad del lacanismo o el poslacanismo, digamos, ¿no? No era mi intención hacer una introducción al programa, pero quizás sea pertinente por la gente que no lo conoce. La idea es que nosotros, digamos, damos cuenta de que hay una tendencia interpretativa que se ha montado sobre el psicoanálisis, mejor dicho, sobre la enseñanza de Lacan, que va en un sentido que nos parece sintomático, en el mismo sentido del título, sintomático en el sentido de que quizás no es la misma, no está planteado en la misma dirección que lo planteó Lacan, más bien todo lo contrario. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero algo así como que el programa trabaja en uno. Una vez que está planteado el esquema del programa, uno empieza a encontrar, empieza a verificar, digamos, por un lado cierta tendencia y por otro lado se empieza a preguntar si Lacan va en ese sentido. Bueno, la idea del planteo hoy es justamente articularlo al programa, si bien el programa no menta sobre la noción de historia y de ciencia de Lacan, pero sí me parece que es que puede resultar interesante empezar a encontrar cómo ya el lacanismo ha ido en un sentido muy fuerte, muy marcado respecto al menos de estos dos conceptos, de historia y de ciencia. Yo tenía pendiente de trabajar, y porque lo había leído en su momento, otro de los textos recomendados para hoy como bibliografía, que es la obra clara de Milner, que en algún sentido, y eso fue la sorpresa y como la conjunción de ideas, también hay toda una tesis sobre la relación del psicoanálisis y la historia, y sobre la relación de la ciencia y el psicoanálisis. ¿Sí? ¿Sí? También ahí, en algún sentido, se sostiene una lectura distinta, diferente, inversa a la que nosotros creemos encontrar en Lacan. Entonces, un poco la presentación es para la polémica, en el sentido de
de qué hablamos cuando hablamos de historia y de ciencia en psicoanálisis, podría ser. Y no sé si el tiempo nos alcance, pero bueno, la idea sería trabajar en Alush y en Milner, qué dicen estos tipos sobre la relación que hay entre el psicoanálisis y la historia, el psicoanálisis y la ciencia. Si tuviéramos que presentarlo en un cuadro de doble entrada, pondría así: historia, ciencia, Alush, ¿no? Milner y Lacan, ¿no? Este se supone que es el que andaba, ¿eh? Bueno, en fin, estamos en crisis. Ah, bien. ¿Los tiramos estos? Los vamos tirando, ¿no? No, ese no sé. Este no sé. ¿No? Un poco la idea sería, según nuestra lectura y según lo que hemos podido ir ubicando en Lacan, lo digo muy simple, vemos que si Alush, Milner van en este sentido respecto de historia y ciencia, nos da la impresión de que Lacan iba en otro sentido. Por supuesto que es muy amplio, pero bueno, la idea sería ir pudiendo completar estas casillas y diciendo, bueno, ¿qué dice Alush respecto de la historia? ¿Qué dice Milner respecto de la historia? ¿Qué dice Lacan respecto de la historia? Lo mismo respecto de la ciencia. Eso sería un poco el panorama. Si no nos alcanza, veremos qué hacemos con el tiempo. Ambos coinciden, Alush y Milner, ambos coinciden en esta tendencia, ¿sí? En esta misma tendencia, que Lacan abandona, digamos, a la historia y a la ciencia como fundamentales, ¿no? Como si en esa seriación que proponen los post-lacanianos de un primer y un segundo Lacan, tercer Lacan, no, como si un primer Lacan hubiera creído que la historia era importante y la ciencia era importante, y el último, el de Lacan, es el que como dice, interesante, como Alush propone, digo, hay que escuchar estas cosas, pues sale en diario de distribución masiva y habla de nosotros, ¿no? Como Alush propone el final del recorrido analítico, ¿sí? Ahí se encuentra despojado de toda veleidad. Veleidad es voluntad antojadiza o deseo vano, inconsistencia, ligereza. O sea, dice que si te analizás con Alush, salís despojado de toda veleidad, de toda preocupación por construirse una historia, es decir, por constituirse como historia, porque eso sencillamente ya no le interesa. Al que se analizó con Alush, parece que pasa eso, ya no importa. Mientras que, y es clave esto, lógicamente, dice Alush, en ese mismo movimiento lo despoja también de una regulación subjetiva sobre lo que sería su futuro. Y él da una tesis muy interesante que es obviamente concordante con esto, que desear, dice, escribí en otro lugar, es estar sin futuro. Bien. Yo les propongo que estos argumentos, ¿sí?, van en un sentido muy concreto, que al menos podríamos definir así: se trata de un tiempo presente. O sea, despojado de la historia, ¿sí?, sin regulación subjetiva sobre el futuro, es algo así presente absoluto. Y ahí el síntoma, ¿sí? Y el síntoma, en nuestro programa hay uno de los ítems que es justamente qué noción de tiempo manejamos. Futuro anterior, por ejemplo, no entra en esto. Futuro anterior como tiempo no funciona. Más allá de lo que quiera decir, pero ya futuro anterior no, es sin futuro y es sin historia. ¿Sí? Bueno.
Es interesante, es muy interesante que la única cita que al menos del artículo propone respecto de la posición de Lacan respecto de la historia, los dos autores coinciden en que Lacan abandona la historia en dos sentidos distintos. Me parece que Alush más en un sentido así clínico, digamos, ¿no? Él pretende demostrar en qué sentido el psicoanálisis participa, me parece que esa es la articulación de él, de un movimiento de época que vendría a ser la posmodernidad, porque la cita es ni más ni menos que el autor que introduce el término posmodernidad, y ese texto se introduce en 1979, es un texto muy temprano, donde Lyotard introduce el término modernidad, pero digamos así, me parece que Alush lo presenta más a nivel de la clínica, ¿no? Que sería la posición de salida del análisis. Milner, la relación a la historia va en otro sentido, pero ya lo voy anticipando, que tendría que ver algo así como si el psicoanálisis está determinado o no por la historia. O sea, si es posible pensar el psicoanálisis por fuera de las coordenadas históricas. ¿Sí? Ya lo voy a introducir, pero bueno, hay tesis de Lacan muy claras respecto de la articulación, por ejemplo, entre la creación, la fundamentación del cogito cartesiano y la posibilidad del psicoanálisis, expresas, dichas por Lacan. Bueno, Milner va en el sentido de que la clásica post-lacaniana, de que ese era un primer Lacan, pero después vino otro Lacan que se dio cuenta que dejó caer todo eso. Bueno, sigamos con Alush. Ambos, coinciden de dos maneras distintas en la idea de que el psicoanálisis abandona, rechaza la historia, ¿no? Acá lo dice explícitamente. Alush dice que, así lo dice, una ligereza, que el hecho de haber llamado el inconsciente ambevu, una equivocación, anticipa, no dice por qué, pero anticipa, ¿sí?, el abandono de la historia. Da la impresión, tal vez sea por la manera en que yo lo leí, que ya venía con una idea previa, que la argumentación es muy particular. A mí me da la impresión de que ya la idea está. O sea, que lo que se trata es de demostrar que el psicoanálisis, según Lacan, abandona el concepto de historia. Y después se buscan los argumentos, ¿sí? Argumentos de la índole de... Les digo porque a mí me parece a nivel argumentativo muy bajo el nivel, ¿sí? Argumentos como, por ejemplo, la cita respecto del abandono de la historia de Lacan es, para Alush, de Pasolini, la cita. Es una cita donde Pasolini dice, respecto de la película Saló, en el año 75, estoy en desacuerdo con la ideología de izquierda que afirma siempre el deber de estar en la historia, también creí que en los años 50, también creí eso en los años 50, pero era una ilusión, en realidad todo me parece claro de ahí en más, lo que llamamos historia es una atroz bufonería, un maravilloso espectáculo, en todo caso, no una cosa seria. ¿Quién dice eso? Pasolini. Alush concluye, Lacan abandona la historia porque, párrafo siguiente, dos párrafos antes, dice, como Lacan llama al inconsciente ambevu, yo no sé si ustedes lo siguen, el argumento, como llama ambevu, entonces eso anticipa el abandono de la historia. Yo no lo sigo el argumento, pero dice así. Al rebautizarlo ambevu, anticipaba el abandono de la historia. Martín, ¿no será porque como él lo plantea en cada vez, como él lo está planteando como si ahí Lacan entonces, en esa sonoridad aproximada al inconsciente en el término alemán, pero es esta equivocación, pero que además es el cada vez, sí. Creo que ni siquiera admite la consistencia o la idea de presente. Porque el presente inevitablemente te articula un pasado, un futuro. Bien. Y creo que ese es el tema. Bueno, bien. Ese cada vez remite, aunque no sea ni siquiera del todo un presente, remite al mismo argumento que yo les decía, estamos hablando de un tiempo presente. Ese cada vez que vos decís que es una equivocación cada vez, no se historiza, inhistorizable. O sea, de nuevo,
caemos en una suerte de un inconsciente cada vez. Bueno. Bueno. Lo interesante es que además Alush en el argumento sigue y habla de ciencia. O sea, Alush habla de ciencia y de historia. No sé si lo leyeron. De ciencia y historia, y toma las tesis de Lyotard. Tesis que cualquiera que haya leído un poquito de epistemología, al menos de los textos que nosotros estamos trabajando, que entre otros son los que recomienda Lacan, qué sé yo, Coiré, algunos que hemos ido pensando nosotros, a mí me llamó muchísima atención. De hecho me leí la condición posmoderna después de esto, porque dije, ¿dice esto Lyotard? Bueno, y lo que a mí me llamó mucho la atención y que les propongo que revisemos, porque me parece que hace es fundamental para entender qué entiende Lacan por ciencia, ¿sí? Cómo piensa Lacan a la ciencia. Bueno, Lyotard dice, o sea, Alush cita a Lyotard, que dice que la ciencia, ¿sí? El argumento de Lyotard es así, más o menos. A Lyotard ese texto de la Condición Posmoderna es un trabajo que le paga el gobierno de Quebec, ¿sí? Que es la capital francoparlante de Canadá, a Lyotard respecto del saber. No sé si para educación, una cosa así. Es una guita que él consigue un subsidio para educación y escribe algo así, un informe. Es interesante el título, ya se los busco. Es interesante porque es un informe sobre el saber. O sea, la Condición Posmoderna se llama, es el título, La Condición Posmoderna, informe sobre el saber. En lo que el tipo tiene unas ideas muy interesantes, anticipa Internet, tiene ideas muy interesantes, ¿sí? Pero se pone a hablar de epistemología y dice, y esto es a mí lo que me llamó, de hecho me llevó a leer la Condición Posmoderna, pues dice esto, no podía creer que dice eso, que la ciencia, ¿sí? Es un saber denotativo, descriptivo. Para todos los que venimos trabajando el tema ciencia, entiéndanlo así, denotativo estamos del terreno de la representación. O sea, hay un real verdadero y la ciencia describiría ese real. Así, sí. Federico Fresneda pone la misma cara que puse yo y dije, no, debe haber un error. Y me fui a leer la Condición Posmoderna, efectivamente. En la Condición Posmoderna, lo que Lyotard se plantea, él dice algo así como que en el estado actual de la ciencia, de la información, toda revolución de la información, la informática, etcétera, la ciencia ya no tiene algo así, la ciencia, ser solamente denotativa, ¿sí? No puede fundar, ¿sí? Ningún gran relato. Y él dice la caída de los relatos, o sea, se inscribe dentro de eso. O sea, acá llevan los relatos de la historia, considera la ciencia un relato, y por otro lado un relato denotativo, descriptivo del mundo. Y lo que él se pregunta es, bueno, ¿cómo hace cómo hace la ciencia para sostenerse con solo el discurso de la ciencia? ¿Sí? En el fondo, digamos, la tesis es bien posmoderna en el sentido de ya no hay verdad, ¿sí? Suponiendo además, por otro lado, que la ciencia, y con esto hago una especie de resumen condensado de todo lo que hemos trabajado en epistemología, suponiendo que, digamos, la ciencia sea un discurso sobre la verdad, ¿sí? Cuando justamente la eficacia para según Lacan, y que podemos pensar lo que impone el código cartesiano, es justamente correrse de cualquier relación trascendente con la verdad, y se trata de argumentaciones, si quieren popperianamente hablando, verificables, contrastables, falsables. En el fondo, digamos, no se trata de una actividad descriptiva en ese sentido, sino más bien del fundamento lógico. Bueno, el gran relato de la ciencia, ahí ambos autores mezclan, y me parece que eso hay que hacer un enorme laburo, ciencia y técnica. Entonces la técnica sería heideggerianamente lo malo, entonces la ciencia con la técnica, los digo así de simple, es malo, ¿no? Entonces la pregunta de Lyotard es ¿cómo se puede saber? Entonces él tira un término que es
el paralogismo, la paralogia, cómo puede crecer el saber una vez que cayó, esa es la tesis de él, una vez que cayó el gran relato de la ciencia, que es una tesis que ¿dónde lo sacó? De hecho la referencia no está. Bueno, me encontré con algo muy divertido, buscando las referencias de Lyotard, de dónde dice lo que dice, y es una entrevista que le hacen a Lyotard, ¿sí? En el año 87, bueno, el 98, que dice del texto La condición posmoderna. Es una entrevista que apareció en una revista que se llama Lota Poética, enero del 87. Dice: me inventé historias respecto a la condición posmoderna. Me referí a una cantidad de libros que nunca había leído y por lo visto impresionó a la gente. Todo esto tiene algo de parodia. Lyotard es simplemente el peor de mis libros, que son casi todos malos, pero este es el peor. Me dio risa porque hay algo que suena a chamullo. Yo creo que, sin entrar en disquisiciones de la argumentación, de si está bien o no mal argumentado, a mí me parece que hay efectivamente una tendencia, esto lo digo yo, no digo que esté, que me parece el pasaje algo así como de la lógica a la poesía en todo esto, que está implícito en este problema. Me parece que efectivamente hay algo de los argumentos, ¿sí?, que se sostiene. ¿Vieron el testimonio de Lyotard respecto de ese texto? ¿Sí? Compuse. Con lo que tenía agarré y compuse. Fruta. Lo dice él, digo, ¿no? Y me parece que efectivamente, digo, si esto pasa, pues efectivamente porque hay algo que ya Lacan ubicaba en el prefacio del libro de Georgine, que estuvimos trabajando en el posgrado, que dice: la grave degradación teórica que marca el conjunto del movimiento psicoanalítico. O sea, me parece que efectivamente el pasaje a, digámoslo así, ¿sí?, del psicoanálisis en relación al saber y en la lógica, les propongo que ese sería como el pasaje sintomático del poslacanismo a la poesía, degrada absolutamente la lógica de las argumentaciones. Que en ese punto estos autores nos dirían: no hagamos ciencia con el psicoanálisis, se trata de otra cosa. O sea, me parece que es clave que hay que atacar, digamos, la idea de ciencia y la idea de historia, ¿sí?, en principio, porque no solo por una posición personal que tengan estos tipos, sino que porque participan efectivamente de algo así como que lo que mueve el psicoanálisis es otra cosa, ¿sí? Y ya ahí un poco muestro como el punto de tensión. Se trata de otra cosa que de saber, que de lógica. Y esa sería la gran discusión, ¿sí? ¿De qué se trata? Sí, ¿te parece que son conceptos como para incluir dentro del programa? Bueno, buena pregunta. Hago un breve excurso para responderte eso. Yo tenía bastante claro. Ah, sí. Perfecto. Hay un aporte que a mí me parece que deberíamos pensar cómo incluir en el programa. Yo decía lo siguiente: me queda bastante claro, y lo venía verificando, que el poslacanismo ataca, digamos, la enseñanza a Lacan por la vía romántica. Eso lo habíamos venido hablando. ¿Qué quiere decir el romanticismo? Que hay un punto de límite en la ciencia, ¿sí? Mejor dicho, hay algo respecto del saber del hombre, ¿sí?, del humano, que la ciencia no puede alcanzar y que solo se podría acceder por vía de lo inefable, ¿sí? Un planteo claramente romántico, ¿sí? Saber de lo que no puede ser sabido por la vía de la ciencia, ¿sí? Ese punto Lacan todo el tiempo toma a Wittgenstein en este punto: de lo que no podemos hablar, no hablemos. O sea, no, Lacan lo dice así básicamente. Eso es el último
puntito del Tractatus lógico-filosófico de Wittgenstein, dice: de lo que no se puede hablar, no hablemos. Eso me quedaba claro. Yo creo que ahora hay otro problema que me quedó claro con el texto de Alush, que es, podemos decir así, no sé si hay un vector romántico que ataca al psicoanálisis, y me parece que con Alush tenemos el problema postmoderno. ¿Sí? Me parece que es un argumento postmoderno, no romántico, de los que se parecen. En algún punto, el postmodernismo y el romanticismo se parecen. El postmodernismo sería un romanticismo escéptico, ¿sí? Porque a esa inefabilidad responde: entonces no hay verdad, entonces fruta, lo que venga, ¿sí? ¿Qué es la salida? Entonces yo decía, me parece que tenemos que hablar de la verdad. O sea, me parece que tenemos que incluir mi propuesta respecto del programa de investigación, respecto de esta lectura que yo vengo haciendo, y me parece que en el acápite nihilismo, ¿sí? En la acápite nihilismo tenemos que plantear en algún momento que lo que nosotros entendemos como el objeto A implica una relación a la verdad. ¿Sí? Sugerencia, digo, para que la sigamos discutiendo. ¿Sí? El punto del nihilismo dice: postulamos la creación ex nihilo del objeto A como aquello a lo que entorna la cura y que es su fin específico, que inscribe la dimensión del valor particular no singular en cada caso. ¿Sí? Agregaría como dimensión de verdad. ¿Sí? Quiero decir, me parece importante establecer que nuestra diferencia respecto de que nosotros no postulamos que no hay verdad. ¿Sí? Me parece que a lo que llega el poslacanismo por la vía de un argumento como el de Alush es que no hay verdad, ¿sí? ¿No? Contrariamente a lo que propone Lacan, que justamente el psicoanálisis, ¿sí?, implica algo respecto de una maniobra en el campo de lo humano respecto a la verdad a partir del discurso de la ciencia, o a partir de la ciencia que produce la forclusión, ¿sí?, de la verdad respecto del saber. O sea, justamente la tesis cartesiana, digamos, de Lacan es que el cogito, ¿sí?, es una renuncia a la verdad trascendente de Dios. ¿Sí? De ahí la tesis, en algún sentido, Dios es inconsciente, ¿sí? Esa relación a la verdad que antes estaba puesta en una trascendencia, ¿sí?, como Dios como garante, cae después del cogito y aparece, digámoslo así, como inconsciente, que es un modo de relación a la verdad, que ya no será trascendente, porque no es Dios, pero es un modo de relación a la verdad. Digo, afirmaría eso, afirmaría que en algún sentido nosotros postulamos que hay una relación posible a la verdad. Pues me parece que el análisis, la salida de análisis poslacaniana, como acabamos de leer de Alush, es a la Pierre Rey, ¿sí?, hago lo que me pinta, deseo decidido, cada uno la suya, como termina en relación a la historia, cada uno con su versión. Cada uno con su versión. ¿Sí? Como lejos de lo que cree, por ejemplo, un Milner, que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la historia, en otro sentido, lo dice Milner, efectivamente yo creo que estos argumentos son argumentos claramente epocales. Me remito a cómo termina el texto Alush. Alush termina el elogio de lo diverso, ¿sí?, que sería algo así como cada uno con su verdad, ¿sí? Puede ser algo de eso, pero en el fondo yo creo que ese argumento es bien de época. Estamos me da la impresión, son lecturas muy amplias, pero estamos viviendo un momento de historia que va justamente de los 80 en adelante, donde el multiculturalismo aparece como argumento en el mismo momento en que se está hablando de la responsabilidad individual de cada quien respecto a lo social. Estoy haciendo una extrapolación fuerte. Lo que digo es, todo el discurso neoliberal lleva a que cada quien se haga cargo de cada quien. ¿Sí? Que el Estado, ¿sí?, es un obstáculo a la maquinaria de producción capitalista, con lo cual cada uno se tiene que hacer cargo. En el mismo momento que aparece ese discurso, aparece Colores Unidos de Benetton, ¿sí?, la diversidad. Obviamente dentro del marco del consumo capitalista, ¿no? Cada uno en la suya. Estoy haciendo esta extrapolación fuerte, pero yo digo, no escapa al psicoanálisis, ¿sí?, y hay una prueba más de que el psicoanálisis está en relación a su época, y en este punto la tendencia, en tal caso, de la peor tendencia de su época. Lo que quiero decir es que la responsabilización subjetiva de los lacanianos es correlativa
¿sí? A una situación, si quieren, geopolítica determinada, donde se trata justamente de la responsabilidad individual, lo que aparece con el fin de los estados nacionales, o si quieren llamarlo, con el neoliberalismo. En ese mismo punto, el psicoanálisis sostiene que cada uno se haga cargo de su goce, ¿sí? Y cada uno con su verdad. ¿Sí? A mí me parece que efectivamente esa tendencia del tiempo presente también es sin otro. ¿Sí? Ese lugar de cada uno en su diversidad lleva necesariamente a una suerte de existencia sin otro. Que eso, son nosotros, no me metí con eso, pero está de moda, el otro que no existe. El otro día en Facebook hubo ahí un intercambio, porque dicen así, gente que no es del psicoanálisis, como dicen los psicoanalistas, el otro que no existe. ¿No? Pero digo, porque ya es Vox Populi, digo, parece en página 12. Digo, ¿no? Me parece que en este punto está bueno, al menos, no sé, yo comento esos comentarios, digo, según quién, cuándo, cómo. Bueno. Sea como sea, me parece, a ver, retomando un poco el argumento, para Lush la ciencia es un relato, un gran relato que terminó como todos los grandes relatos históricos, como digamos, todo lo que se puede leer en filosofía, como algo así como los intentos de, ¿no?, historias universales, los grandes fundamentos. Si quieren, en Foucault, la muerte del sujeto, si quieren, en Foucault se ha tematizado como la muerte del sujeto, para llegar algo así como a una diversidad, ¿sí? Un elogio de lo diverso, ¿sí? Que es, sí. ¿Puedes abundar un poco más el tema de la historia? Sí. Digamos, desde el punto de vista de Lacan, y porque no me queda claro el concepto de historia. Bueno, bien, iba a eso. Quería presentar primero estos argumentos, sí, iba a eso. Bueno, vamos yendo por ahí. Está buena, es lo primero que hice yo también. Busqué historia, que dice Lacan de historia. De hecho, él acá es donde Lacan dice que la historia es falaz. En la cita de Lush. Sí, dice, ¿no? Yo no lo encontré donde Lacan dice que la historia es falaz. De hecho, no lo encontré nunca. Que miente. Que de hecho tampoco me preocuparía. Porque ¿qué quiere decir? ¿Que la historia es falaz? Si nosotros tenemos claro el punto de que no si es una ficción verdadera. La historia en ese punto como ficción. Pero bueno, los argumentos es que es falaz, que es mentiroso. No sé dónde lo dice. Bueno, no es menor el lugar que le da la historia a Lacan. Desde lo que nosotros entendemos el programa de investigación de Lacan, que no se interrumpe en ciclos, sino que me parece que se desarrolla, que es otra de las tesis que hemos venido cocinando acá, que función y campo de la palabra es el programa de investigación de Lacan como texto, un par de citas de ahí y del final, a ver qué piensa Lacan de historia, contestando a tu pregunta, porque me parece pertinente decir, bueno, ¿qué dice Lacan con la historia? Función y campo, 53, primer Lacan, ok. Sus medios son los de la palabra, cuanto que confiere a las funciones del individuo un sentido. Su dominio, estamos hablando del psicoanalista, ¿no? Su dominio es el del discurso concreto en cuanto a campo de realidad, transindividual del sujeto. Sus operaciones son las de la historia en cuanto que constituye la emergencia de la verdad en lo real. El mismo texto. El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está señalado por un blanco u ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado, pero la verdad puede volverse a encontrar. Lo más a menudo ya está inscrita en otra parte. A saber, en los monumentos, si esto es mi cuerpo, es decir, el núcleo histérico de la neurosis, en los documentos de archivo, en la evolución semántica, en la tradición también, y aún en las leyendas que bajo una forma heroificada vehiculizan mi historia, en los rastros, finalmente, que conservan inevitablemente las distorsiones necesitadas para la conexión del capítulo adulterado con los capítulos que lo enmarcan, y cuyo sentido restablecerá mi exégesis. Bueno, está bien, me dirán primer Lacan. Vamos al último.
En el seminario 1 también habla de historia. Dice: la esencia, el fundamento, la dimensión propia del análisis es la reintegración por parte del sujeto de su historia hasta sus últimos límites sensibles, es decir, hasta una dimensión que supera ampliamente los límites individuales. Lo que hemos hecho juntos durante estos últimos años es fundar, deducir, demostrar esto en 1000 puntos textuales de Freud. Esa dimensión revela cómo asentó Freud en cada caso los puntos esenciales que la técnica debe conquistar, puntos que llamaré situaciones de la historia. ¿Acaso este es un acento colocado sobre el pasado, tal como en una primera aproximación podría parecer? Le mostré que no era tan simple. La historia no es el pasado, la historia es el pasado, historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado. El camino de la restitución de la historia del sujeto adquiere la forma de una búsqueda de restitución del pasado. Esta restitución debe considerarse como el blanco hacia el que apuntan las vías de la técnica. Bueno, sí. Seminario 20 del año, la clase del 9 de enero del 73. La historia instaura una otra dimensión del discurso. En otros términos, la posibilidad de subvertir completamente la función del discurso como tal. Yo entiendo propiamente hablando del discurso filosófico, en tanto que sobre él reposa una concepción del mundo. Después hay un párrafo que me parece que se presta a la confusión, que me parece que es lo que se toma como lo que Lacan rechaza de historia, no sé, que me parece que estaría bueno, no sé por qué lo dice, pero dice: cosa del todo evidente en el menor de los pasos de esa cosa que detesto, por las mejores razones, dice la historia. Por lo que detesta, por las mejores razones, la historia. La historia, dice, está hecha precisamente para darnos la idea de que algún sentido tiene. Por el contrario, no, en Stafferla no dice por el contrario. La historia está precisamente hecha para darnos la idea de que tiene un sentido cualquiera. Ahora, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es, a partir de eso que nosotros tenemos enfrente, es a partir de lo que nosotros tenemos enfrente, de un decir, ¿sí? De un decir que es el decir de un otro, que nos cuenta sus necedades, sus apuros, sus impedimentos, sus emociones. Eso, de lo que se trata eso, supongo que es la historia que alguien nos cuenta, se trata de leer, dice. En esta forma está mucho más claro, ¿sí? Se trata de leer ¿qué? Se trata de leer nada menos que los efectos de esos dichos. Y después hay otra, última del seminario 25, 20 de diciembre del 77, que es interesante. Esta cita tiene un problema, porque y no sé cómo lo vamos a resolver, porque Lacan dice: el hecho de haber enunciado la palabra inconsciente no es nada más que la poesía con la cual se hace la historia. Ahora, el problemita que tenemos con estas citas es que dice Lacan, ¿qué quiere decir Lacan cuando dice poesía? Del mismo modo que qué quiere decir Lacan cuando dice sujeto y qué quiere decir Lacan cuando dice real. Así empieza. La historia, histoire, dice, es la histeria. Ese también es otro argumento. Que la historia es la histeria, lo usa Alush. Yo nunca entendía. No sé si a ustedes le pasó. Me parece que lo entendí. Por la cita que viene después. Habla de Marx, ¿sí? Y dice, el materialismo histórico es lo que se encarna en la historia. ¿Sí? La relación historia-histeria podría ser algo así como un discurso encarnado
la encarnadura de un discurso, la encarnadura de un decir, la historia, ¿sí? Como la encarnadura de un decir, tomando la cita anterior, ¿sí? Todo lo que acabo de enunciar es lo que concierne a la etof, ¿no? A la estofa que constituye el pensamiento, no es de ninguna otra cosa que decir exactamente las cosas del mismo modo. Hasta ahí mi lectura. No verifico que Lacan haya considerado falaz la historia y la haya abandonado, ¿sí? En tal caso, y me parece interesante la idea de pensar, ¿sí? La relación historia-histeria, ¿sí? Por la encarnadura, ¿sí? La materialización, sería materialismo histórico, ¿sí? De un discurso, ¿sí? Que se realiza en la historia. ¿Sí? Bueno, entonces, un poco la idea era contraponer estas ideas de Lacan respecto de estas tesis muy fuertes que empezamos a escuchar, por ejemplo, a Lusch, ¿sí? En que el psicoanálisis se trataría algo así como dejar caer la historia, ¿sí? En tanto historia de cada quien, ¿sí? Y no regular el futuro, desear, como dice, desear, es increíble, es estar sin futuro. Con el futuro no me meto, pero sin duda que futuro anterior al menos nos tiene que hacer así como caer la ficha de la pregunta de que quizás pudiera no tener estrictamente nada que ver, o mejor dicho, un sentido inverso a esto que se propone como fin de análisis post-lacaniano. Que insisto, me parece que yo creo que hay una relación que podríamos decir así: si no hay verdad, ¿sí? Como si voy a poner metafísico, si me voy al carajo me paran. Pero a mí me parece que el problema es una de las dimensiones del problema, podríamos pensarlo así, ¿sí? La existencia del hombre está ligada al significante. Ligada, no está del todo claro de qué modo, pero vamos a asumirlo así. El significante como tal, ¿sí? Opera, algo así, metafísico, en incompletud, ¿sí? Entonces, les propongo esta relación. Estoy haciendo la metafísica de este problema, como se me ocurrió a mí. Vamos a suponer, llamemos esta, que es el símbolo de existencia. La existencia está ligada al lenguaje, ¿sí? Ligada, insisto, un término a desarrollar, pero no pensamos, por ejemplo, en la posición fuerte lenguajera de Lacan. Nosotros no pensamos la existencia sin lenguaje. El Big Bang que propone Einstein es: la existencia se puede dar a partir de ese inicio absoluto que es la entrada en el lenguaje. Todo lo demás, ¿sí? Pierde incidencia causal, con lo cual lo que hablamos como existencia es en relación al lenguaje. Existimos, si quieren, en el lenguaje, dentro del lenguaje, nos existe el lenguaje, como quieran llamarlo, ¿sí? Ahora, el campo del lenguaje, ¿sí? Está caracterizado por su incompletud, que es este símbolo, ¿sí? Con lo cual la existencia tiene algo así como un punto de inestabilidad, ¿sí? No está asegurada en el campo del lenguaje, no hay un significante, ¿sí? Que represente al ser, con lo cual, si quieren, toda la existencia está ligada al funcionamiento del significante, con esta condición, ¿sí? Sí, que hay un punto en el cual el significante, si quieren, no sostiene la existencia, la incompletud. No hay un significante que represente, ¿sí? Al sujeto en sí mismo. Respecto de esto como condición, y ya de nuevo, a mí me parece que me interesa esta salida, porque yo creo que vamos a tener que pensar qué entendemos por invariantes, ¿sí? Respecto de subjetividad, de existencia, de lo que quiere. Invariantes, algo así, para todo hablante, que podríamos decir, entre muchas comillas, esa sería nuestra naturaleza, todo hablante ser, y qué de esas invariantes
digamos, son estructurales y cuáles son históricas. ¿Sí? Yo les decía, me parece que la existencia, ¿sí?, está ligada al significante, que está, digamos, a la batería significante, al funcionamiento de la batería significante, que se caracteriza por la incompletud. Me parece que este problema determina algo así como la necesidad de esto, ¿sí?, el otro, sin barrar, que podríamos decir así, es el lugar de la verdad. ¿Sí? Lo que me parece que esto sería la invariante, lo que propongo como invariante. Me parece que lo que podría llegar a estar afectado por la historia son las formas que tiene este otro con mayúsculas. ¿Sí? Entonces podríamos decir así, un régimen de... La propuesta es la siguiente. Podríamos decir así, según cómo funciona este otro, ¿sí?, se instaura un régimen de saber, verdad, existencia, como quieran llamarlo. Entonces, este otro puede tener, y acá ya salimos de las invariantes y pasamos a la historia, ¿sí? Este otro puede tener determinadas formas, presentarse determinadas formas. Uno podría ser Dios. Insisto, no Dios como concepto que tenemos nosotros de lo que es Dios, sino Dios operando como garante de la verdad. Cosa impensable para nosotros, después de la ciencia. Casi como el Big Bang. Es posible pensar la función que tiene Dios al menos en Occidente, después de la ciencia. ¿Sí? Quizás para un musulmán tenga un acceso más claro a cómo funciona esta entidad, como garante, si quieren, de la verdad. ¿Sí? Para nosotros no lo entendemos. No entendemos tanto la ciencia. Me parece que puede haber otras formas históricas de esto, que podría ser patria, ¿sí? Me parece que hay una variación de estas figuras de referencia. Podría ser padre, ¿sí? Me parece que la tesis de Lacan en la familia es que la familia nuclear participa, ¿sí?, de este problema en la medida que el que encarna como garante de la ley es el padre, digamos, que se cae, digamos, el padre caído, con lo cual esa es la tesis de Lacan en la familia. Digamos que la neurosis tendría que ver con que se ha depositado históricamente el lugar, si quieren, de la verdad en relación al padre, que es un padre de carne y hueso con sus errores y sus problemas, y eso queda en evidencia, la contradicción. ¿Sí? A mí me parece que hay un pasaje, ¿sí? Digo porque me parece importante distinguir, ¿sí?, cuando planteamos estas cuestiones, ir necesariamente a cómo estamos concibiendo la relación entre lenguaje, existencia y verdad. Me parece que el pasaje en el que estamos transitando ahora, de nuevo una hipótesis así metafísica, es que lo que viene ahora es yo responsable. El lacanismo se encuentra en algo así como, ¿sí?, la necesidad de ubicar el lugar de garantía en el yo responsable. Entonces, por eso la salida del análisis es algo así como yo me la banco, mi verdad, mi versión. ¿Sí? Podría ser que Lacan tenga otra idea, ¿sí?, y que en principio ya podríamos decir, estos serían las versiones sustancialistas del otro, ¿sí?, y que Lacan, con la postulación del objeto A, ¿sí?, esté del lado de la ciencia, en el sentido de la verdad no está materializada en una referencia, ¿sí?, de esta índole, sino que hay un problema en relación a la verdad, y que podríamos decir así, ahí viene toda la teoría de Lacan respecto al objeto A, digamos, de lo que ordena algo así del campo de la verdad, está en relación a este objeto A, y que de esto se puede saber en psicoanálisis. En ese punto, ciencia y psicoanálisis quedan del mismo lado. Ni la ciencia ni el psicoanálisis sostienen que haya algún lugar, ¿sí?, de garantía de la verdad. A mí me parece que el poslacanismo ha llegado a que el yo responsable es algo así como el último bastión, digamos, donde se sostiene la verdad. Una relación como directa con la verdad, ¿no? Se puede... A mí me parece que lo que Lacan dice es que después de la ciencia la relación con la verdad queda como trastocada, y el psicoanálisis ofrece el dispositivo para acceder a eso, pero ya no será nunca del modo, ¿sí?, de la verdad en algún sentido trascendente, o tal vez esta sea inmanente, no sé, el yo responsable, ¿sí?
lo planteo porque digo, me llevó un poco. Yo creo que para sacarnos encima este problema tenemos que decir, bueno, qué es histórico dentro del psicoanálisis y qué es invariante. O sea, si hay invariantes dentro del psicoanálisis, ¿sí? Si hay invariantes, si nosotros podemos definir que hay determinado tipo de invariantes, ¿sí? Y me parece que hay algunas de estas invariantes, por ejemplo, en lugar del otro, que pueden ser pensadas históricamente, como que han tenido distintas formas. ¿Todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? A mí me parece que el ilogio de lo diverso, fundado en un sujeto autorresponsable, ¿sí? Me parece que esquiva, efectivamente, o hace un cortocircuito al problema de la verdad en psicoanálisis, ¿sí? Y que Lacan todo el tiempo dice, es un medio decir, no toda, ¿sí? Porque efectivamente hay algo así como que se trastoca la relación a la verdad que nos puede venir del otro, ¿sí? Pero como media verdad, ¿no? Efectivamente acá en Retorno al objeto A, lo que se propone para Lacan no es una salida individual, en el sentido de yo me la creo, la mía, sino, en tal caso, como nosotros entendemos, que se puede cambiar el modo de relación al otro a partir de una operación respecto del sujeto. ¿Sí? Todo Martín. Y creo que es una verdad histórica, además, la que se plantea así. Sí, Bruno dice que es una verdad histórica la que se plantea en psicoanálisis, sin duda. Sin duda. Alfredo, ¿querés? Sí. Respecto a la historia yo no lo investigué, pero en la enseñanza de Lacan hay un modo de pensar los problemas que a veces sorprende, y es, por ejemplo, respecto de la filosofía. Habría como dos sentidos para la filosofía. Uno es el criticado por Lacan, es el ejercicio de la profesión del filósofo. Lo que hace un filósofo, que enseña filosofía. Esa es una dimensión. Y con historia me parece lo mismo, que habría que distinguir historia como el oficio del historiador, que me parece que es ahí donde es el que brinda sentido, y me parece que nunca en ningún caso tanto ha sucedido como en el siglo XX, donde tanto el materialismo histórico como el nazismo le brindaron a la historia un sentido. O sea, era evidente que el pueblo ario o el proletariado estaban destinados a asumir una posición de construcción en el mundo que iba a significar, etcétera, etcétera. Entonces me da la impresión que nosotros deberíamos distinguir entre historia como disciplina profesional, lo que es un historiador, de otra dimensión de historia. Respecto a esta otra dimensión de historia, a mí me parece que en un sentido que no es el de Alush tiene razón, porque un beviu, en Lacan es L apóstrofe, no es un beviu, es un beviu, L apóstrofe un beviu, un beviu, que es una de las formas de designar al inconsciente en la enseñanza de Lacan. Él dice, es una de mis formas de designar al inconsciente, un beviu, efectivamente no es histórico. Pero no es histórico en el sentido de Freud. En Freud hay fenómenos, huellas némicas de esos fenómenos, y algunos de los fenómenos tienen virtud traumática, o porque te agarran desprevenido o porque son muy intensos. O sea, la explicación es siempre energética. Y de eso quedará una huella anémica. Esa huella anémica tendrá potencias patógenas en el momento o con posterioridad. Y esa posterioridad puede ser en función de cuándo se resignifica. O sea, en una etapa posterior de la evolución psicogenital, eso que fue trauma no sintomático en su momento, será sintomático en un momento posterior. Esto en el sentido de Freud es estrictamente histórico, o sea, cronológico, o sea, es fechable. En El hombre de los lobos, a los 6 meses o al año y medio, un día de tarde de verano,
Él, durmiendo en la cunita, presenció la relación sexual a tergo de los padres, inclusive se acordaba que el papá tenía un camisón o se la cogía. Un delirio. Todo ese delirio freudiano no significa nada, salvo que sucedió a los 6 meses o al año y medio. Y esto era en 1876. Esto invento, no me acuerdo la fecha, pero sería o 1876, verano 1876 o verano 1877. En Lacan, efectivamente, el inconsciente no es histórico en el sentido cronológico, ya que para Lacan no existió eso que luego recibió la huella anémica, porque para Lacan se disuelve la función de huella anémica, ya que el significante no es huella de algo que sucedió. Con lo cual, efectivamente, el inconsciente de Lacan no es histórico en el sentido cronológico, o sea que no se puede asociar los fenómenos a determinado día del calendario. En Freud es estrictamente así. A pesar de lo cual no es presente en el sentido fenomenológico, o sea, de lo vivencial. Lo vivencial tiene la virtud en la fenomenología de que yo vivo lo que vivo en el momento en que lo vivo. Eso podría ser dicho como un cierto presente. Y Lacan disuelve esa dimensión de presente y lo postula en una concepción de la temporalidad que es el futuro anterior, que tiene una virtud muy increíble, porque primero, si uno se estrella, como con par lettres, primero se habla y después el ser. Eso en Lacan es muy cuidadoso. Y acá es futuro anterior, o sea, primero el futuro y después el pasado. Bueno. Para decirlo de una manera concreta, para poder pensarlo, es delicado el ejemplo, pero es de Lacan, pero pensémoslo. Para Lacan no hay proletariado hasta que Marx lo inventa con la designación proletariado. Uno podría decir, ¿cómo que no? Los obreros ya se cagaban de hambre, las industrias inglesas que habían ido del campo a la ciudad. Pero Lacan dice, sí, pero eso no es proletariado. Ya que sin Marx no pudo haber revolución bolchevique. Para decirlo, o sea, no pudo haber Partido Comunista, no pudo haber Lenin, claro. No pudo haber la toma del poder por el proletariado. Ahí es la historia encarnada. Esa es, me parece, la referencia de que la historia encarna. Digo que a partir del proletario, de la definición, de la creación del término proletario, eso encarna, podríamos decir así, su propio pasado. Claro, que son los obreros. Claro. Son los obreros, no los proletarios. Claro. Los proletariados del mundo unidos. Los obreros no. Los obreros van a la cancha, pero son los proletarios los que se tienen que unir. Porque van a tomar el poder y van a hacer esa etapa nueva de la vida feliz de la sociedad, que es el comunismo. Todo eso es producto de una teoría. Es difícil igual, porque ahí seguramente se les ocurrirán ejemplos donde sea más difícil que el caso de Marx. Pero es cierto que el inconsciente de Lacan no es histórico. O sea que no buscamos en la clínica sucesos acaecidos en una dimensión cronológica. Bien. Lo último, pero entonces ¿qué nos queda? Si no es cronológico, ¿cómo plantearlo el futuro anterior? Y me parece que ahí quizá un recurso podría ser la diacronía. O sea, diacronía y sincronía, la historia podría quedar en diacronía. Algo así como, no 8 de enero del 62, sino que me parece que no, que primero tuvo que ser que tal cosa para que luego tal otra. ¿Entienden esa dimensión del tiempo? Una dimensión del tiempo que llamamos diacronía. Primero, segundo, tercero. Y me parece que nosotros nunca salimos del primero, segundo, tercero. Porque es una dimensión, como vos planteabas, de esas que son de la estructura. Pero quizás nuestra historia tenga que ver con la diacronía. Pero se disuelve, Alush tiene razón. Es falaz el argumento de Alush cuando lo convierte en fenomenología. Bien. Pero adelante. No, quería me parece interesantísimo lo que se armó. Y me parece que hay dos modelos. Avanzo. No sé si tenía que ver con esto. Me interesa
lo que plantea Alfredo, porque me parece que hay dos cosas. Respecto del historiador, ¿sí? La versión canónica de la historia podría ser que la tarea del historiador es el que encuentra el sentido verdadero de la historia, ¿sí? Y lo plasma, ¿sí? Esa sería la versión ingenua, ¿no? Y que nos dice la verdad de cómo fueron las cosas, ¿no? Bueno, esa sería, digamos, la postura, el historicismo. Digamos, me parece que hay un autor muy interesante que nosotros deberíamos considerar, que tiene una tesis respecto de la historia, que es precisamente, que nos viene muy bien a los psicoanalistas, que es Walter Benjamin, ¿sí? La tesis de Walter Benjamin es que la historia está escrita por los vencedores, ¿sí? Y que la tarea del historiador es ir encontrando algo así como arqueológicamente, ¿sí? Algo así, el relato de los vencidos que está dentro de la historia, ¿no? De los que se quedaron afuera de la versión de la historia, para ponerle a eso otra historia, ¿sí? El ángel de la historia es, Gloria Anderson tiene un tema sobre Walter Benjamin y la historia en el disco, ese disco que es la foto creo que es de Mapplethorpe, la tapa, Strange Angels. El Strange Angels es el ángel de la historia. El ángel de la historia para Walter Benjamin, como el psicoanalista podría ser, es aquel que dentro de los fragmentos dispersados, dentro de otra historia que se construyó sobre lo que está borrado, sobre lo que está destruido, él usa términos fuertes, se está hablando desde el nazismo, la tarea del historiador es justamente armar esas constelaciones que son la semilla de otra historia posible en el futuro. Con decirte, quiero decir, la tarea del historiador ahí tiene varias versiones, y una que nos podría venir muy bien es esta. Sin duda no escapa el problema cronológico, porque para Walter Benjamin eso hay que buscarlo en el pasado y para dar cuenta de nuevas constelaciones en el futuro. Hay otros dos modelos que me parece que nos vienen bárbaros para pensar la historia, que nos viene muy... bueno, nos fuimos por acá, qué sé yo, a ver hasta dónde nos lleva, que es el modelo, me parece, hay dos modelos que nos vienen muy bien para lo que acaba de plantear Alfredo, ¿sí? Y que es algo así como el modelo mecanicista, ¿sí? Y el modelo cuántico, ¿sí? Y es muy interesante porque el modelo cuántico habla de historias del campo, ¿sí? El campo, el electromagnético, pero me fui al carajo, pero voy a tratar de seguir los argumentos que venimos desplegando. Dentro de la teoría mecanicista, ¿sí? Para la teoría mecanicista, Newton en adelante, o sea, un mundo conformado por cuerpos y energía, cuerpos investidos de energía, para todo ese modelo epistemológico que nosotros venimos trabajando, que es estrictamente freudiano, porque habla de algo así como sustancias puntuales investidas de energía. Para ese modelo, la noción de trayectoria, ¿sí? Es estrictamente lo que Alfredo proponía de cómo se puede leer la historia a la freudiana, ¿sí? Si la pelotita acá chocó con algo, ¿sí? Se desvió, pónganle que ese es el trauma, y está acá la bolita, porque ese choque la desvió y eso funciona como trauma. Entonces explico, ¿sí? El cómo está acá, ¿sí? Porque reconstruyo toda la trayectoria estrictamente determinada, ¿sí? El modelo cuántico es otro modelo, ¿sí? Y podríamos decir así, esta es la inversa, ¿sí? En la medida que yo, en lo que sería el campo, que no es ni la bolita ni las energías, ¿sí? Recuerden que para el modelo cuántico hay que aceptar una entidad abstracta, ¿sí? Que es que hay campo, ¿sí? Y que lo que ocurre son fenómenos que ocurren, ¿sí? Dentro de un campo. En el campo, cuando yo hago una observación, ¿sí? Cuando yo hago una observación acá, y habíamos dicho que la observación realiza el fenómeno, o sea, si voy a observar partícula, aparece una partícula; si voy a observar onda, aparece una onda. El fenómeno, digamos, de la observación produce en el acto mismo de la observación la historia, ¿sí? De esa partícula. O sea, hay una historia del campo, una historia que está en el campo, que son, si quieren, las probabilidades de dónde puede estar esa partícula en el punto que es detectada en el pasado. Pero es efectivamente el modelo inverso de la trayectoria, porque es en el momento en que se realiza, digamos así, la medición, donde aparece la historia de lo medido,
no solo lo que se mide, no solo la partícula se realiza, o si quieren la onda, sino que aparece la historia. Digo, es el modelo de historia de, lo llaman así, historia de campo versus trayectoria. Me parece que son argumentos que pueden aproximar al modo que entendemos la historia. La historia freudiana es la historia de la trayectoria. Quizás la historia del campo del lenguaje y la función de la palabra es el modelo de la historia del campo, que podemos decir así: sabemos de la trayectoria de la partícula una vez que la medimos, y que en el acto mismo de medición, además de aparecer ahí, se constituye en ese acto mismo su historia posible. Estaba Ricardo. Yo lo que quería plantear en relación a la temporalidad, ¿no? Me parece que está implícito la versión Heidegger en relación a la historia, ¿no? Heidegger usa dos palabras para referirse a la historia. Una es historia y la otra es Geschichte. Geschichte en alemán quiere decir historia, pero en otro sentido. Así. Historia es en el sentido justamente historiográfico, cronológico. Y Geschichte tiene más que ver con el acontecimiento, con el acontecer. Y el acontecer es lo que marca cierta mutación en la comprensión del ser. Es decir, hay como y eso es lo que marca el tiempo, la temporalidad, las épocas. Cuando muta, por ejemplo, Descartes, hay una mutación en la comprensión del ser, eso es un acontecer. Ahí acontece. Eso marca, el límite entre dos épocas, ¿no? Por otro lado, es importante también pensar que la temporalidad es un existenciario para Heidegger. Se llama existenciario y digamos que eso es algo propiamente del modo de ser del hombre en el mundo. Y lo que prima el modo de acontecer de la temporalidad es justamente, no diría el futuro, sino el advenir. El advenir es lo esencial del tiempo, es, digamos, de tal manera que el presente es el advenir de lo siendo sido, ¿no? La temporalidad es triple, ¿no? Es una unidad, digamos, que además es extática, ¿no? Que fuera de sí. Bueno, obviamente toda la obra es ser y tiempo. Es interesante cómo en el pensamiento de Heidegger el ser se va a poder aclarar a partir del tiempo y no al revés, ¿no? El tiempo es esencial. Digo todo esto para pensar la importancia que tiene como existenciario, como, digamos, me parece que el planteo de Alush saltea este planteo, como también saltea, me parece, lo que plantea Hegel en relación a que el concepto mismo es tiempo, ¿no? Hay desarrollos, digamos, que a mí me parece que están como obviados, ¿no? Que no se pueden desconocer y que seguramente Lacan habla de esto en relación a Hegel, digamos, y seguramente no desconoce lo que plantea el tiempo. Alush lo toma. Sí. Dice: semejante abandono que arrastra los éxtasis o éxtasis del pasado y del futuro, yo no lo entendí, y que invita así a tenerse al presente, subrayé a tenerse al presente, digamos, ¿no? Vale decir aquello a lo cual el hombre no comprende nada. Otro modelo, me parece, para pensar esto mismo, no sé si te seguí del todo con Heidegger, pero bueno, estaría bueno capaz retomarlo para pensar, es el texto de Borges, Kafka y sus predecesores y sus precursores. Es muy interesante para pensar esto. La tesis borgiana es que lo que uno puede decir, estos son los antecesores de Kafka, o sea, Kafka sale de estos autores, se arma solo a partir de la obra de Kafka. O sea, no hay precursores de Kafka sin Kafka, que es lo mismo que planteamos antes, digamos, fue futuro anterior. Digamos, tiene que venir Kafka para armarse la serie que conecta, ¿no? Como precursores, que es evidente, podríamos decir así, pero una vez que está Kafka, sin Kafka no hay precursores, digamos, de Kafka.
Me parece que una de las ideas que podemos dar cuenta de esto respecto de la estructura del lenguaje funcionando, ¿sí?, es que podríamos decir así: produce existencia, ¿sí?, y podríamos decir y produce historia. Y respecto tanto de la existencia como de la historia podemos decir lo mismo, digamos, que lo que existe en tal caso está afectado, no sé cómo decirlo, no me gusta la palabra afectado porque supone que es una como materia prima, pero está en la dimensión de la falta en ser, o sea, que nada que existe es en sí mismo sino razón. Y respecto a la historia, podríamos en ese punto coincidir en que la historia no tiene en tal caso un sentido, o que no hay una historia, ¿sí? Pero en ese punto yo diría, ojo, tenemos que tener cuidado de no caer en el relativismo. Entonces cualquier historia, digo, el riesgo de esto, entonces es lo mismo cualquier historia. Por eso me gusta la historia de campo, porque son probabilidades que se arman de historias posibles, no son cualquiera, ¿no? Una vez que se realiza la partícula ahí, no es que puede haber estado en cualquier lado, hay historias posibles, ¿sí? Bruno, vos ibas a decir algo. Iba a ir justamente a tomar el problema que recién mencionabas, es decir, si podemos dos modelos de historia, ¿no? Un modelo que podemos llamar clásico, que es una historia que trata de describir lo más exactamente posible una serie de hechos efectivamente acontecidos. Y luego una historia que uno puede llamar historiografía, por ejemplo, que tiene que ver también con concepción de historiador, que es una historia, digamos, pero la piensan efectivamente de otro modo, que tomando alguna cita también de Lacan, por ejemplo, el seminario 1, uno puede decir la historia viene del porvenir. No sé si está bien asimilar historia a lo reprimido, pero creo que podría ser pensado así. Pero bueno, justamente el problema es este: si no trabajamos con hechos, es decir, si no estamos buscando la descripción de un hecho, si no hay hechos, hay interpretaciones, ¿no? No hay hechos, solo hay interpretaciones. Y efectivamente esa lectura nos lleva al problema de cuál es la interpretación válida. Vos recién mencionabas que efectivamente son historias posibles, pero bueno, no es lo mismo cualquier cosa que historias posibles, pero sin embargo es un terreno pantanoso, digamos. Me parece que ese es el problema que hay que atacar bien. Es decir, ¿qué pasa cuando nos quedamos sin hechos? Yo te propongo así: ¿qué pasa si estamos dispuestos a perder el referente? Exacto. Esa es la clave. Me parece que el problema es que en el individuo autorresponsable, autoproducido del lacanismo, no renuncian a perder el referente. Lo vuelven a encontrar en el yo, digamos, ¿no? Estamos en el reforzamiento del yo, aquí y ahora. El postfreudismo y el postlacanismo se parecen, ¿sí? Reforzamiento del yo, aquí. Una solución al problema, porque va a decir que es interpretación la que funciona como acto. Por eso se ve llevado a trabajar el acto analítico, porque las interpretaciones del analista son todas las boludeces que dice un analista. Bueno, ¿y cómo se escapa del problema de que sean tamañas boludeces? Entonces Lacan empieza a producir la noción de acto, y acto analítico es la interpretación. Vos planteabas cuál es la correcta. Entonces Lacan dice que también hay que leerlo en futuro anterior. Será correcta aquella que corte con el síntoma, con lo cual solamente podés verificar que no se ha dicho cualquier cosa en la medida en que se entrama en futuro anterior. Porque para nosotros llamamos interpretación decir cualquier cosa, lo que dice el analista, pero Lacan dice entonces es cualquier cosa, y ahí empieza a aparecer la idea de la necesidad de un concepto nuevo, que es el concepto de acto, o sea, lo que produce un corte. Y lo que produce un corte, toda palabra puede ser digerida. Entonces los analistas empezaron a cortar la sesión para producir muchos cortes. Entonces cortar la sesión te garantizas al menos un corte por sesión. Dejamos aquí, pero en realidad el problema es que son términos que no tienen sí mismo cuando ha cortado un síntoma, cuando se interrumpe un sufrimiento, y a veces uno empieza a descorchar el champagne y después viene lo peor. O sea, no es tampoco tan fácil decir cuando hay corte, pero me parece que efectivamente Lacan encaró el problema, y de hecho le dio un estatuto muy importante cuando dice que el sentido oculto del material del analizante es la interpretación del analista.
con lo cual disuelve todo el sistema latente, freudiano, claro. Retomando un poco lo que traía Ricardo, hay una cuestión que recorre, digamos, la filosofía del siglo XX casi en su totalidad y que está por cumplir casi 100 años, y que es el problema de el fin de la metafísica, planteado por Heidegger, y la metafísica es la historia del ser. Y la pregunta que está ahí planteada es si hay un fin de la historia, y es una pregunta que no está resuelta. Me parece que queda claro en artículos como el de Alush. Me parece que subyace su desarrollo sin que él lo sepa. Está diciendo un poco lo que decía Alfredo, ¿no? Está planteando algo que tiene algo de verdadero, pero que no termina de dar en el asunto, pero que, claro, lo resuelve por la cuestión del individualismo, del presente continuo, el presente, del eterno presente, pero que es un problema que no está resuelto, ¿no? El fin de la historia. Sí, ¿qué tal? Porque la noción de estructura me parece que necesariamente implica un replanteo del concepto de historia. No sé si hay algo ahí que se puede pensar como fin de la historia, con el advenimiento de la noción de estructura. Parece para pensarlo, hasta ahí. A ver si sigo los argumentos que se han desplegado hoy. A mí me parece que avanzo, digo, a lo que nos llevó la discusión. La pregunta es si puede haber acto sin historia. Porque a mí me parece que el acto, así entendido, ¿sí?, funda una historia en el sentido retroactivo del futuro anterior. Me parece que efectivamente uno puede, digamos, salir del análisis con otra historia. A mí me parece que la tesis poslacaniana va a que es sin historia, ¿no? Me parece que es una divisoria de aguas. O sea, la hipótesis es si el acto analítico funda otra historia, no la caída de la historia. La discusión de fondo es esa. Si uno puede decir que, a mí me parece que es un fin de la historia. Cuando Heidegger habla del fin de la historia, la historia está escrito con mayúscula. Claro. Aprovecho y digo algo. En realidad está planteado desde... ¿Qué pasa? En realidad, bueno, el planteo que él primero plantea el fin de la historia es porque él desentraña el sentido de la historia. Entonces, si no hay más historia, porque digamos, la historia es la fenomenología del espíritu, o la historia del espíritu absoluto, digamos. Yo develo el sentido de la historia y se acabó. Entonces, y de ahí después viene la tesis de Koyev de que, bueno, es un presente continuo, digamos, que no hay más, nada nuevo puede acontecer, está todo previsto en el sistema hegeliano, en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces habría que pensar el fin de la historia como fin del sentido de la historia, ¿no? Historia como sentido de la historia. Habría que pensarlo de otro modo, no como sentido. Sí, no tengo la más mínima idea de Heidegger, pero entiendo que la respuesta de escuché, un primo me contó, digamos, que lo que propone justamente como salida del problema de la metafísica es la ética, Heidegger. Que habría que ver habrá que ver si algo así como la caída de la historia con mayúscula como referente de la historia real, verdadera, digo, tenemos el mismo problema que con el conocimiento, con la idea de conocimiento. La idea de si el saber es un saber respecto de un referente real y verdadero, y en tal caso el camino del saber sería aproximarse, ¿sí? Por eso, lo mismo en la historia, la historia con mayúsculas quizás sería la versión ingenua de creer, ¿sí?, que la historia está escrita en el pasado y se lee en el futuro, y tal vez otra versión de la historia, la de Walter Benjamin, la idea de historia de campo, el ejemplo que proponía Alfredo de Lacan, una historia que se escribe
¿sí? En el acto ético de sostener. Como lo mismo que decíamos respecto de, nos preguntamos en el curso de posgrado, un problema que habíamos llegado es, si todo es una interpretación, lo decíamos respecto de la obra de Lacan, si Einstein dice una cosa de la obra de Lacan y Miller dice otro de la obra de Lacan, ¿cómo sé a quién creerle? Y bueno, eso es una cuestión de posición ética, ahí viene la ética. Todo este tema está atravesado por la cuestión ética. Hay otra dimensión importante del fin de la historia, y es que en nuestra sociedad, quizás en 1980, hay que empezar a buscar esas fechas, 79, 80, empieza a ser un argumento de un paradigma muy convincente que la historia no es explicativa. Sí, no es explicativo. Muchos pacientes se llegan y dicen, no, pero historia no. ¿Para qué remover? Y no es fiaca, Me parece que no es un problema de fiaca, me parece que es al pedo. Y de hecho, si ustedes empiezan a revisar los argumentos de los políticos, oficialistas o no oficialistas, de cualquier sistema... Ya no se discute, ya no se discute de historia. No, eso decía Nacho Lukovic, decía eso, se acabó la discusión histórica. Porcentaje de desocupación, PBI, deuda externa, cifras, que tienen la virtud los políticos de usar la frita, porque no saben un carajo de las cifras. Mira, aparte los 3 minutos de cifra, ya no sé de qué están hablando. Pero la función de la cifra me parece que también implica la muerte de la historia, pero en el sentido de la credibilidad. Y me parece que es otro problema. Y es que en el paradigma moderno, o sea, lo que nosotros queremos válido, lo que no queremos válido, lo que queremos que es potente, lo que queremos que es estéril, en nuestro sistema de valores de las cosas, me parece que hay un problema de la muerte de la historia, y es que no nos resulta que la historia sea potente para definir los problemas. Sí. Si Perón tal cosa o si Perón tal otra, no cree la gente que eso sirva para tomar decisiones hoy respecto de problema energético, problema de ganancia, problema de sueldo, problema de exportaciones, importaciones. No se cree que tenga valor. Bueno. ¿Y por qué no se cree que tiene valor? Porque se lo supone. O sea, nadie presentó una... ¿Alguno de ustedes leyó un paper que demuestra que la historia no... Es una suposición. Pero me parece que hay una dimensión de la muerte de la historia que es una suposición moderna, y es que la historia no es significativa. Que no importa de dónde venimos para establecer cómo estamos. Y me parece que en eso el psicoanálisis es un tema. Sin duda. Que al menos yo, bueno, no sé qué valor tiene, pero encuentro que hay un argumento con los que arrancan muchos tratamientos. La única ciudad del mundo donde el psicoanalista tiene prestigio es esta. Y me parece que hay un problema a ese prestigio, y es que los pacientes, muchos, vienen diciendo, pero hay la historia, que al pedo la historia. Ustedes no van a empezar con la historia, ¿no? Entonces yo se la conté a otro psicólogo ya, en los 19 años anteriores, la voy a contar de vuelta, porque es el pedo, ¿no? La gente no tiene problema en hacer de vuelta en el gimnasio las flexiones. No quiere hacer de vuelta lo que es al pedo. Y hay una dimensión de la muerte de la historia que es al pedo. Y ese es un problema. Es un problema. Y yo creo que ese problema deberíamos considerarlo, no sé si ponerlo, pero debemos considerarlo en el ítem nihilismo. ¿En el ítem? Nihilismo. Pero yo creo que la muerte de la historia, así tal cual está planteada, es debitaria de una tendencia que es efectivamente el nihilismo. Y el nihilismo sostiene que Dios ha muerto, no hay verdad. La salida postmoderna sería no hay verdad. ¿Sí? La salida del postlacanismo sería no hay verdad. Y la verdad de cada uno singular. ¿Sí? Quizás el psicoanálisis, como lo venimos pensando a partir de Lacan, puede ofrecer otra salida. ¿Sí? Que no sea ni la historia, ¿sí? Ni el cualquiera historia. Ni el... Intervención de Karina. Envío un párrafo de Colette Soler del texto La incidencia del inconsciente real en la dirección de la cura, para poder pensar cómo ellos se encuentran con un problema que no consiguen cómo resolver entre fin y verdad, y mirar a que inventan. Abre comillas. El final no se define por una conclusión epistemológica, no se define en términos de conocimiento, no se define por una conclusión epistemológica, sino por un aspecto. Satisfacción es un aspecto, pero esa satisfacción es el final. En el final, perdón, tiene una condición epistemológica, que es saber que la verdad es un espejismo. Pero este conocimiento de la verdad como espejismo no tiene otra prueba que la de la satisfacción misma. Perfecto, muy interesante. Esta es una discusión, y yo creo que también está implícita en esto, ¿no? Lo que propone
Soler en la cita de Karina no se trata de saber, se trata de afecto, ¿sí? A mí me parece que este problema efectivamente se puede plantear así: ¿se trata de algo en relación al saber, a la historia, o se trata de la naturaleza? Lo que me parece que propone el lacanismo, el poslacanismo, es volver a la naturaleza, que en este caso sería la naturaleza del goce, que por otro lado está bastante ligada a la naturaleza biológica en toda la tendencia. Entonces vuelven a encontrar la garantía en el cuerpo, ¿sí? Que de alguna manera es lo que intentó arrancar Freud, es lo que intentó arrancar Lacan de la tendencia poslacaniana en su momento. A mí me parece que lo que efectivamente se vuelve a encontrar post-freudiana, lo que se vuelve con el problema que tenemos es cómo hacemos sin referente. O sea, exactamente. Por eso yo decía, pensar en las figuras históricas que toma la garantía, entendiendo la última, el yo natural, diría el yo gozante autorresponsable. ¿Sí? Que esa es el último enclave, así, donde se busca la certeza, la verdad verdadera, lo real real, ¿no? Viste ahí como habla de real, ¿no? El inconsciente real, ¿no? Digo, necesitan efectivamente volver a una naturaleza. El tema es si nos podemos bancar sostener un psicoanálisis justamente prescindiendo de un referente y de una garantía. Vos fíjate que cuando Heidegger habla del fin de la metafísica como la historia del ser, metafísica es ser igual presencia, ¿sí? El ser agotado en la presencia. Lo que reintroduce con el fin de la metafísica es la dimensión de ausencia del ser, que es exactamente lo contrario de lo que plantea Colette Soler. Bueno, a ver los heideggerianos, ahora queda la... En este punto hay otra cosa. Para que quería decir algo. Aprovecho que pasó por acá. Que me da la impresión de que en varios de los puntos, por ejemplo, historia versus lo que dice Alfredo de números, estadística, saber, afecto, futuro anterior, presente. Hay como una insistencia, me parece, de cierta oposición de lo que podría ser lazo, o sea, todos saber, futuro anterior, lo que podría ser una articulación al uno. Sí, seguro. ¿No? Como todo el tiempo seguro. La existencia de claro, incluso no otro, no hay otro. Sin duda. Hay uno, ¿no? Como todo el tiempo la insistencia de sí. Como no a la articulación. Sí, que es la vuelta al ser. Es el retorno al ser. Lo que pasa es que ahora es un ser biológico. Efectivamente, todo no lo dije, mira, lo pensé ese argumento, pero me parece que acá estamos de nuevo volviendo a una especie así de idea de lenguaje en sí mismo, ontológica, digamos, todo el problema de la ontología está planteado acá. Si hay una posibilidad de pensar lo que es fuera de una dimensión estrictamente ontológica. A mí se me ocurría que nosotros practicamos un materialismo narrativo. Pero bueno. Yo lo que quería agregar era, me estaba acordándome de los artículos que trabajamos sobre el pase. Sí. Que se ubican de este lado, digamos, como que hace falta esa garantía, digamos, sí. ¿No? Como que toda la historia de un análisis concluye en ese dispositivo de pase, pero en los artículos que leímos era como que buscando la garantía. Sí. Y inscribiéndose en la escuela, digamos, como la forma de no caer en ese individualismo al que conduce toda la línea de pensamiento, digamos. Sí, la causa, por la causa, ¿no? Bueno, estamos. Bueno, queda ciencia para la próxima, que ahí ya el Milner, les recomiendo la obra clara, me parece que ahí tenemos conclusión del sujeto, tenemos esos temitas que jamás Lacan dijo, pero todos los lacanianos repiten. No sé, hay que ver acá la agenda del maestro Julián. Bueno, nos vemos.